Nos hemos cruzado muchas veces, pero no nos ves. Igual nunca te lo han contado, pero siempre hemos estado ahí. Mamá, yo quiero ser pastora. Pero hija, ¿vas a ser la única? Porque cuando las ovejas se meten en tus sueños, nunca sabes a dónde te pueden llevar. ¿Quieres descubrirlo con nosotras? Ven. Contando Ovejas, un podcast de Ganaderas en Red. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro nuevo episodio de este podcast de Ganaderas en Red, Contando Ovejas. Este ya es nuestro 7º capítulo. Y al igual que las ganaderas de Ganaderas en Red, pues nos guiamos un poco por las estaciones y la climatología, pues en este capítulo hemos querido tocar un tema que nos toca, bueno, a algunas muy de lleno ahora que llega la segunda parte de la primavera, una vez ha pasado las lluvias, que empieza a llegar el calor y muchas de nuestras ovejitas se tienen que esquilar. Así que este episodio se lo vamos a dedicar precisamente a la lana. Y para ello vamos a contar en este episodio con algunas de, bueno, pues de nuestras compañeras de GER, pues las más laneras y las que son más expertas en este tema. Hablaremos con Pili, que habla desde Lerones, Cantabria, y que ya la conocemos de otros episodios, y también se va a sumar esta vez desde Baleares nuestra compañera Aina. Yo tengo que confesar que no tengo ni idea del tema de la lana, porque nunca he tenido ovejas, así que creo que al igual que el resto de oyentes voy a disfrutar muchísimo y voy a aprender muchísimo de este episodio. Y además, para la segunda parte del programa, tenemos unas cuantas personas invitadas que también están relacionadas con nuevas iniciativas alrededor de la puesta en valor de este recurso tan especial que es la lana. Así que nada, con toda esta introducción vamos a tirar del hilo o del ovillo de la historia de la lana para entender por qué es importante y por qué es una de las soluciones a los problemas de la situación actual en el mundo. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, podemos hacer un pequeño resumen histórico. Vamos a hacer uno pequeño, ¿vale? Porque es que casi que la historia de la lana nos daría para 2 o 3 podcasts. Lo que vamos a hacer son 3 puntos muy fundamentales en el desarrollo de por qué la lana en España está en el punto que está y por qué tenemos que buscar soluciones a la problemática en la que nos encontramos ahora. Como decía Aina un día que estábamos hablando, es que llevamos 12.000 años criando ovejas. O sea, esto ya son muchos años. Desde el Neolítico, la revolución del Neolítico es precisamente cuando empieza todo este uso de la lana, cuando el ser humano se hace sedentario y empieza, pues eso, las ovejas precisamente fueron de las primeras, los primeros animales que se hicieron domésticos, y ya pues eso, la carne, la leche y la fibra. Yo no sé si fue la lana, no sé si fue una serendipia o fue que se buscó precisamente eso, pero bueno, el ser humano del Neolítico empezó a domesticar los animales por sus características. Es difícil datar exactamente cuándo, dentro del Neolítico son muchos años, ¿no? Dentro de la historia. Es difícil datarlo porque, claro, al ser tejidos puede que existiesen anteriormente, pero como son tejidos se han podido perder a lo largo de la historia. Fibras naturales, claro. Claro, efectivamente, son igual que la madera. Entonces, al finalizar el Neolítico ya había un manejo, eso sí se sabe, que había un manejo de las fibras tanto de origen animal como de origen vegetal. También se crean los instrumentos para manejar esas fibras. Pues en el caso de la lana, el uso y la rueca, y posteriormente los telares. Aunque se sabe o se han encontrado restos de tejido no tejido, que esto lo aprendí con Almudena, una vez que ya hablaremos con Almudena. Un tejido no tejido, se han encontrado trozos de fieltro de estos momentos, ¿no? El fieltro es un tejido no tejido. Esa frase me gustó mucho cuando se la oí a Almudena. Entonces, primer hito, el Neolítico. Segundo hito, hasta el siglo XIII más o menos se fue utilizando, se fue manejando la fibra de la lana y las otras fibras también de origen natural de una manera muy similar. Pero en el siglo XIII
Inglaterra estaba como a la cabeza de la producción y de la elaboración de tejidos, pero existe un incremento de la demanda. Hay que tener en cuenta también que allí había una época que se incrementó también la población, hubo un cambio climático, etcétera. Entonces, ¿qué hizo España? Pues ahí copó el mercado España. Dijo, bueno, realmente no era España, era Castilla. Entró Castilla con su magnífica fibra de lana merina y fue La Alfonso mesta. X. Espera, lo de la mesta. Ahora vamos a la mesta. Fue Alfonso X el Sabio el que dijo, jo, tenemos una lana estupenda, tenemos la capacidad de producción brutal y dijo, esto hay que potenciarlo. Entonces, Alfonso X el Sabio creó la famosa mesta. Este es el segundo hito. La mesta conlleva, esto da para otros 3 podcasts, ¿eh? La mesta genera una serie de trama alrededor de las ovejas, se genera una economía tan potente, porque no solo es la producción de lana, hay que transportarla, hay que llevarla a otros, hay que hacer Claro, se generó toda una transacciones, industria alrededor de la lana. sí, más que industria de comercio, y luego toda Ujú. la legislación y las vías de comunicación. Claro, al final Eh, fue la- la cultura, ¿no? Se movió toda sí, la cultura alrededor a la lana. eso es, y durante muchísimos siglos, ¿no? A ver, allí había muchos intereses económicos y se cuidaba mucho. La corona tenía que cuidar la mesta porque había una serie de impuestos en todos los ámbitos de que se movía la lana que beneficiaba a la corona. Entonces la corona lo cuidó. Aquí hay un tirón de orejas para lo que es la gestión de la lana. No vimos más allá, no fuimos capaces, en Castilla no fueron capaces de ver un poquitín más allá. De hecho, cuando la revolución de los comuneros, cuando el alzamiento de los comuneros y Carlos I de España quitó de Alemania, no estuvo al loro, pedían que la lana, porque la lana se exportaba en crudo, o sea, totalmente sucia, por así decirlo, bueno, Ujú. no más que sucia, el primer lavado, o sea, no tratada Sí, la realmente. materia bruta, por así decirlo, Eso tal es. cual. Hombre, espero que las cascarrías no las mandaran, ¿no? Pero la fibra la mandaban en bruto a Flandes. O sea, ¿quién no ha ido a hablar de, por ejemplo, los tejidos de Flandes, las puntillas, esas filigranas que hacían una industria súper potente y súper fina que se hacía con la lana castellana, ¿no? Bueno, pues ahí no estuvieron ágiles y los comuneros pedían que se desarrollase esa industria aquí en España, no se hizo caso y yo creo que eso lo seguimos arrastrando, porque ya en el siglo XIX, cuando España pierde su dominio como imperio, aparece la industrialización sobre todo muy potente, ya desde el siglo XVIII en Inglaterra, se llevan nuestras ovejas merinas a Australia, ahí los australianos también estuvieron más avispados que nosotros, los australianos, vamos, la corona inglesa en Australia estuvo ágil y a día de hoy la mejora genética ha llevado a que las mejores fibras de merina no estén en España, sino están en Australia y Nueva Zelanda, básicamente en Ujú. Australia. Entonces, bueno, hubo un momento en que la lana española era el oro español realmente, pero a día de hoy esa situación no es así. Y ya, pues eso, a partir del siglo XIX ya se pierde, ¿no? Breve resumen, no sé si habla muy deprisa, pero bueno, yo creo que se ha entendido un poco cómo creció y luego hubo La caída. la caída, eso es. Pues no sé, me resulta súper interesante todo esto de saber de dónde viene la lana. No solo por la curiosidad en sí de la historia de la lana, sino también por el impacto, ¿no?, que tiene en nuestra historia y también, obviamente, en nuestra cultura y en lo que somos hoy, aunque parezca mentira. Sabiendo cómo fue un poco la historia y la evolución de la lana, ¿cómo sería, o sea, cómo es la situación de la lana hoy en día? ¿Se sigue esquilando? ¿Se sigue utilizando la lana? ¿Cómo está la situación hoy en día? Bueno, yo antes de llegar a ese punto creo que es súper importante hablar un poco de nuestros abuelos, no irnos tan lejos y hablar un poquito de nuestros abuelos, porque la esquila tradicionalmente ha sido una fiesta Ujú. donde había un recurso buenísimo, era un pretexto para juntarse. Yo siempre digo lo mismo, era un momento para ligar, porque decías, bueno, estoy todo el día trabajando o en misa no queda muy bien ligar. O sea, que era o las matanzas o esquilar o alguna fiesta así, una vendimia, una cosecha.
había que aprovechar. Esto, perdona que te interrumpa, es súper gracioso porque yo he ido descubriendo que en la cultura del campo cualquier excusa era buena para juntarse y echar un rato, un baile, un ligue o lo que Sí, fuera, porque se trabajaba exacto, tanto. Bueno, claro. continúa. Y claro, pues imaginaros de pasar a una situación así, tan alegre, que todo el mundo se solía ayudar. Es verdad que había esquiladores que iban a jornal, pero también había, todo el mundo sabía esquilar un poquito y se ayudaban unos compañeros con otros y era pues un motivo de una fiesta muy grande. Además, era un incentivo económico, porque al final cuando tú acababas la esquila habías pagado esas super fiestas y todo el mundo se había ido, todavía te quedaba un poquito de dinerito pues para poder prosperar. Y yo siempre cuento lo mismo también, que es que también era tan importante como para formar parte del inicio de un matrimonio, porque los que se querían casar necesitaban lana para hacerse un buen colchón. Mm. Entonces, todo era positivo, todo era positivo y la lana valía mucho dinero. Es más, mi suero que tiene 91 años y ha sido pastor toda su vida, esquilaba las ovejas que se morían en el campo. Era como un ritual esquilarla y quitarle el collar con el cencerro porque esa lana valía un montón y no se podía desaprovechar. Y bueno, volvemos a lo de siempre. Al final, la gente del campo pues eran unos super gestores del ecosistema y todo quedaba como con un manejo. Circular. Sí, totalmente. Entonces quería puntualizar eso, ¿no? Que, Bien. que eso murió con el progreso, ¿no? Al final el progreso es necesario. En las esquilas el progreso ha sido muy, muy grande, muy rápido en poco tiempo, menos mal, porque aún así es súper, súper duro. Pero claro, también se ha perdido un poco la esencia de la fiesta. Y nada, quería puntualizar eso solo. Muy bien, entonces, ¿cuál es la situación actual de la lana? Porque esquilar sí que se esquila, yo lo sé por mis vecinos que tienen ovejas, pero no Bueno, sé, bueno, cuéntame cuál es la situación de la lana. yo siempre digo lo mismo. Esquilar es como ir al dentista. Viene a ser una cosa por el estilo, porque sabes que te van a hacer daño y encima vas a pagar. O sea, es un momento truculento que no te puedes escapar y que además te va a costar dinero. Realmente los esquiladores están cobrando muy poco porque el precio no se ha ido actualizando como debería, pero bueno, es que no es viable, o sea, no se puede subir más las tarifas de esquilar porque hoy en día la lana no tiene ningún valor y todo ese peso de la esquila recae encima del ganadero. Entonces la Claro, situación, es que en realidad, entre que ya muy pocos rebaños de ovejas son de leche, porque se tiende a... Claro, ya antes una oveja te daba una rentabilidad como por 3 sitios diferentes y ahora pues uno o dos como mucho y claro, los gastos se suman y suman. exacto, exacto, y al final la esquila es necesaria, se debe esquilar una vez al año como mínimo. Nuestros compañeros de Menorca esquilan 2 veces al año porque su tipo de oveja, la oveja menorquina, lo necesita. Y imagínate, el doble de coste por rebaño. Al final, Es una cuestión también de bienestar animal el tema de la esquila. totalmente, totalmente. O sea, al final es casi casi por bienestar animal, para evitar contagios de diferentes parásitos que las puedan afectar. También es como cuando ves una oveja esquilada, la ves limpia. O sea, todas las impurezas que puedan haber pillado, porque la lana es un imán de porquerías. Entonces, todas esas porquerías se las quitas de golpe, le quitas peso, le quitas calor, son todo ventajas. La esquila hoy en día, así como se hace tan ágil y tan rápido con estas técnicas neozelandesas que la oveja casi no sabe lo que le pasa, es genial, genial. Aina, al hilo de lo que decías de bienestar animal, eh, por ejemplo, aquí cuando a veces se han esquilado en algunos momentos 2 veces al año, mi marido todavía esquila con tijera, no con máquina, y se hace como al final del otoño, lo más cerca posible para que entren abrigaditas, pero con poca cantidad de lana, porque claro, aquí el otoño suele ser bastante húmedo. Si las cuadras se mantienen más secas, no hay pedero, o sea, no hay problemas en las pezuñas, no hay diarreas, no hay,
o sea, si tú tienes, Claro. pero es como la higiene de una persona. Si tú vas bien aseadito, obviamente vas a tener menos problemas de salud, ¿no? Entonces, ya es una cuestión estética, pero es una cuestión estética que va también de la mano del bienestar del animal. Que no haya humedad en las cuadras, que esté más seco, que esté más limpio, lo que dice ahí. Para las que estamos en el norte es verdad, eso es un factor súper importante porque la humedad, la de problemas que trae, hay que, Claro, vamos, nosotros es para también. entenderlo. Nosotros la humedad nos trae pues ataques de moscas, que es Alergias. incontrolable. Luego tenemos un montón de garrapatas. Entonces el momento de esquilar, pues saneas muchísimo esas garrapatas, esos problemas de moscas, de larvas. Y al final, pues aquí cuando era una fiesta, no sé si era el pretexto, pero muchas guardas esquilaban 2 veces. Y lo que se solía hacer también antes de, bueno, estas épocas de ahora de primavera, un poquito antes, cuando los pastos son muy tiernos, que las ovejas tienden a ir de diarrea o que están a punto de parir, se les solía esquilar toda la zona de las nalgas y la cola. Ujú. Entonces, al parir, pues no se ensuciaban tanto, no había tanto riesgo de que fueran las moscas a ponerles las larvas y era mucho mejor todo. Es verdad que ahora es prácticamente inviable que cojamos las ovejas 3 veces al año para esquilarlas porque no podemos casi afrontar la esquila de la esquila que nos toca y nada, es una lástima. Pero es verdad que muchas fincas donde los señores querían mucho a sus ovejas, las esquilaban 2 veces al año y les hacían toda la zona de las nalgas. Volviendo al tema del uso de la lana se ha ido dejando de utilizar progresivamente desde, como comentabas tú, desde nuestros abuelos. Quizá incluso no solo se ha dejado de utilizar, sino que se ha denostado un poco el uso de, ¿no? O sea, como que aquellos que tenían todavía las mantas de lana en el pueblo, los calcetines esos que de lana, como que bueno, que era mucho más guay, pues ahora las fibras nuevas, sintéticas. ¿Eso cómo lo vivís? Yo creo que al final el punto clave fue despertar y descubrir que habían catalogado la lana como un subproducto Sandax, un subproducto ganadero tipificado como Sandax, que es, Para la incineración, vamos. sí, son unos residuos que se tienen que gestionar y que Un cuesta residuo. gestionar. O sea, es que, a ver, pasamos de tener oro entre las manos a tener mierda. ¿Estamos locos? ¿A quién se le ha ido la pinza? Entonces aquí nos llegaron a decir que no podíamos tener la lana en las explotaciones más de 4 meses. Entonces, gracias a una serie de iniciativas de gente muy cabezona que comenzaron a decir, pero que nos estamos volviendo locos o qué. O sea, gente que estaba comenzando a emplear la lana en agroecología. Dice, pero ¿cómo que no puedo tener lana en casa si la estoy empleando para mis árboles, para mi huerto? Y entonces sí que hubo hablo aquí desde Mallorca, sí que hubo un movimiento desde la Consellería para poder utilizar esta lana que tú tienes en casa, pues para tus cosas, porque es que es una locura. En resumen, para qué cosas se podrían utilizar la lana, además del típico para hacer tejidos? Eh, ¿Qué otros usos puede tener la lana? Bueno, en temas de agroecología, pues es un producto top porque tiene una cantidad de nitrógeno, que es lo que buscamos los payeses para poder producir unas plantas guays. Entonces, al estar hecha la lana de proteína, cuando se deshace, tiene una cantidad de nitrógeno eh, espectacular. Entonces, es un gran abono de liberación lenta, Ujú. que además aporta textura y estructura al suelo Al y, suelo. y mejora la calidad de la materia orgánica que hay allí. O sea, es un potenciador de una buena tierra. Entonces también se está empleando bastante como mulching, como encoginado, porque Ujú. como tiene esta capacidad de captar la humedad, pues es una maravilla. O sea, nosotros en casa lo empleamos muchísimo con los árboles que vamos plantando, porque aquí, bueno, no van a quedar árboles. Tenemos unos problemas de chilella que está acabando con nuestros campos y no paramos de plantar árboles nuevos. Entonces es un cucinat perfecto. O sea, lo colocas debajo, tú riegas, aquello mantiene la humedad. Y luego también
me sorprendió bastante, ¿no? Es que allí se crea un refugio de fauna. O sea, tú riegas, aquello está húmedo, calentito cuando le da el sol, pero vas, levantas y está lleno de peña. Sí, un ratoncillo, una araña, una cucaracha, un grillo. Y dices, hostia, aquí todo el mundo está aquí. Porque claro, al final son pequeños oasis dentro de una tierra achicharrada con este sol que tenemos aquí. Entonces es una Ujú. maravilla. Y bueno, también se pueden hacer abonos líquidos con ella, pellets. Hay algunas iniciativas de hacer unos pellets que luego tú puedes emplear para abonar la tierra. No sé, como abono y encoginado es una pasada y se están haciendo pruebas para poder hacer un compost en condiciones y no perder esa lana que tenemos aquí, porque al final, para que esté en un montón ahí muerta de asco, pues que vuelva a la tierra que Total. luego va a dar estos pastos que luego van a comer esas ovejas para luego volver a hacer una lana divina. Es que al final todo está Volvamos conectado. al círculo sin fin. Exacto. Lo que decía Aina, que hemos pasado de tener un recurso a tener un residuo y el problema es que no Pero en está realidad ha sido el presente. mercado, ¿no? Sí, Quien ha el decidido eso. mercado, pero luego las administraciones también, que son los que lo han puesto en la normativa. Tipificado, sí. Eso es la Sí. normativa. En la normativa tú buscas cómo deshacerte de la lana, luego no se sabe muy bien. Mm. Entonces, Ya. yo sí puedo tener la lana acumulada, yo tengo lana acumulada de 4 años, ¿vale? Porque ya muchos de nosotros decimos, "Uf, que me la quiten, o sea, que no me la paguen, pero que me lo quiten de en medio. Mm. Pero si lleva, o la persona que antes te lo gestionaba esto y se lo llevaba y ahora no viene, pues eso, te lo acumulas. ¿Qué haces? ¿Cómo te deshaces de esa lana? La lana es inífuga, que es uno de los usos que se puede tener ahí, ojo. O sea, la lana es inífuga, es calentita. De hecho, en bioconstrucción se han hecho algunas pruebas. Eh, ¿Lo quemo? ¿Lo tiro al río? ¿Lo tiro una torca? Pues no, o sea, no puedes deshacerte así. Entonces, a veces has planteado a las autoridades competentes, les dices, ¿qué hacemos con la lana? Y dice, ay, bueno, a ver si lo gestionamos para que os salga barato retirarlo. Digo, no, creo que no nos estamos entendiendo. Yo no quiero pagar para que me lo quiten porque no es un residuo. Digo, te estoy ofreciendo eh, una, mm, Otra vía, un recurso. Mm. claro. Llévatelo, aunque sea gratis, como lo de reciclar el vidrio, Mm. ¿vale? Ujú. Llévatelo. Y haz pellets, Lo que sea. podemos buscar una industria perfectamente, lo que decía Ina, ¿no? Eh, en agroecología o en bioconstrucción o tal. Claro, Incluso hay sí. algunas fundaciones que están Mm. buscando, incluso hasta Decathlon, cosas, bueno, ya sabemos lo que hay Eso iba a con Claro, preguntar, ¿volverá a ponerse la lana de moda en los tejidos de moda, de ropa, de no sé? algunos sí que lo están mirando, yo he visto ahí con lana, tal, pero claro, te ponen lana merina. ¿Dónde se ha elaborado esa lana? Ya, claro. Pregunta súper muy interesante. lejos, Oh, muy ha lejos. viajado más que yo esa lana, más que yo y que toda mi familia junta. Lo ideal sería coger cualquier lana y emplearla, pues, la Cerca, más buena para textil y todo claro. lo que no sirve, toda la parte más sucia del vellón, pues emplearla para agroecología. La Eso de las sería cascarrias, lo que además ideal. va con abono, Claro, si ¿sabes? eso Te ya, sería un 2 en 1. eso Total. es perfecto. Y chicas, una última pregunta para ir terminando. Quería profundizar, sobre todo por la consecuencia, ¿no? O sea, ¿por qué hemos sustituido la lana por fibras artificiales? Esa sería la pregunta, que ya lo hemos hablado un poco, pero sobre todo, ¿cuál han sido los problemas que han derivado, directos e indirectos, del haber sustituido pues, un recurso como la lana? Bueno, al final la culpa es un poco de todos, ¿no? El sistema nos ha llevado a consumir moda barata. Yo soy la primera que no puedo comprar según qué marcas. También hay que decirlo, que para que acabe agujereado en 3 segundos, pues buscar lo más económico, mal hecho. Pero Ya. también el sistema nos ha llevado hacia ello. O sea, al final, como en cualquier sector industrial, hemos dejado de producir aquí para que lo hagan en sitios donde es más económico producir. Entonces nos hemos ido quedando cojos y al final nos han cogido un poco las medidas y se han llevado la lana a cualquier precio.
O sea, al final, como cualquier industria, los que quieren producir se han ido a producir a terceros países donde no hay ni calidad de vida, ni tienen, no están pendientes ni de la gente que trabaja, no se sabe si hay niños trabajando. Entonces pueden producir mucho más barato y al final pues se ha ido, en el tema de la lana se ve súper claro que China ha ido apostando por ir modificando a poco como estrategia, yo lo veo como estrategia, nuestra forma de ir produciendo se ha ido llevando la lana, comenzó comprando lana a muy buen precio, al precio que el productor quería vender, pero cuando ya no había industria, pues dijo, ahora te tengo cogido por aquí y te voy a pagar lo que yo voy a querer y tú vas a aceptar, porque si no, ¿qué vas a hacer con la lana? Entonces, al final, se llevó toda la lana que quiso, Ramón lo sabe perfectamente porque me lo ha contado él, se llevaron todas las máquinas que pudieron para allá y nos dejaron cojos. Y ahora que estamos cojos y queremos volver a intentar reactivar toda esta industria de la lana, pues nos está costando un montón. Es un Todo poco esto que triste. comentas de la industria textil, claro, va de la mano de un poco bueno, pues de todo el consumo, ¿no? De la era esta del último siglo, del ultraconsumo, eh, que nos ha llevado pues a producir cosas que tienen una fecha de caducidad próxima, si puede ser mejor. La lana tiene una cosa muy interesante y es que cuando tú la transformas y consigues hacer una prenda, el valor se multiplica, o sea, exponencialmente. Entonces ellos vieron un filón ahí. ¿Por qué emplear fibras sintéticas cuando yo puedo realizar unas piezas de alto standing súper de lujo con un material buenísimo para gente que tenga un poder adquisitivo alto? O sea, ellos al final se han comido todo el mercado, desde la camiseta de 2 euros a un vestido de miles de euros hecho con cachemir, por ejemplo. O sea, el otro día descubrí que los trajes de torero que se bordan a mano ya los hacen allí porque esas personas son unas máquinas haciendo y salen 3 veces más barato allí que aquí. Una locura. Yo solo añadir que hay que volver a, bueno, a lo que hablábamos de cerrar círculos, hay que volver también a que las cosas que produzcamos pues nos valgan por mucho tiempo. Y en esto la lana tiene mucho que decir y por lo que hemos estado hablando. Así que esperamos y auguramos un buen futuro a la lana a partir de ahora. Muchísimas gracias, chicas, por el coloquio. Un placer. Gracias. No es un buen lugar. El mundo no es un buen lugar. Toda mi ropa me pregunto de dónde vendrá. Mi comida se pudre mirando a sus madres rezar. Otra especie extinta, me pregunto qué sentirán aquellos que se quedaron con su lugar. Cuánto pueblo muerto para ti, cuánta tierra muerta para mí. El mundo no es un buen lugar. El mundo no es un buen lugar. El odio no es un buen lugar. El mundo no es un buen lugar. Bueno, y como dice Ízaro, el mundo a veces pues no es un buen lugar. Y como vemos, la cosa con la lana hoy por hoy no está en su mejor momento. Pero en Ganaderas en Red sabemos que después de tocar fondo solamente nos queda tomar impulso y salir a flote.
¿Cuántas veces nos habrá tocado esto? No será fácil, porque nunca lo es, pero entre todas y con la fuerza colectiva, la suma de todas las imaginaciones, pues sí que podremos cambiar el rumbo de la lana y lo que se nos ponga por delante. Para ver que podemos tener esperanza y que somos muchas las que queremos que las cosas cambien y podamos vivir de otra manera, hemos traído varias experiencias relacionadas con la lana que están contribuyendo a cambiar las cosas y a repensar la manera, bueno, pues de revertir esta situación. Por un lado tenemos a Almudena, o Mumu, de Dehesa Lana, que nos habla desde Extremadura. Bienvenida, Almudena. Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí con vosotras y a vosotras por la iniciativa, que me encanta. Y bueno, pues formo parte del equipo de Desalana. Es una iniciativa en Extremadura que arrancamos en 2015 con la idea también de darle valor y viendo un poco la situación que teníamos en nuestra tierra, ¿no? Con la lana, cómo mirábamos que todas las cabañas, de ovejas merinas o sea, con la enorme cabaña de merina que hay y lo imposible que era, por ejemplo, comprar un ovillo de lana de nuestra comarca y cómo podía ser eso, ¿no? Cómo no podías encontrar ese proceso, dónde se iba toda esa lana, ¿no? Que teníamos en nuestra tierra, ¿no? Con la lana, cómo mirábamos que todas las cabañas, de ovejas merinas o sea, con la enorme cabaña de merina que hay y lo imposible que era, por ejemplo, comprar un ovillo de lana de nuestra comarca y cómo podía ser eso, ¿no? Cómo no podías encontrar ese proceso, dónde se iba toda esa lana, ¿no? Por supuesto, pues caía un poco en redes de lo que estamos hablando, ¿no? De esa deslocalización de la producción textil y bueno, pues venga a darle vueltas con cómo podíamos revertir eso y trabajar con la lana de nuestra tierra. Empezamos un poco con la idea de crear, hilar nuestra propia materia prima y bueno, se empezó a unir gente y empezamos a dar más pasitos, viendo que podíamos también dar un paso más grande y también ofrecer lana a otras personas, talleres, artesanos, artesanas, incluso industria textil que quisiera trabajar con esta materia prima y que también veíamos que encontraba dificultades, marcas o diseñadores y diseñadoras que también encontraban dificultades para encontrar lana local. O sea, recogéis la lana, por así decirlo, y la procesáis y luego ayudáis a distribuirla a las personas que estén interesadas. Comercializamos, sí, tanto a Correcto. pequeños consumidores como a otras iniciativas. Exactamente, Vale. tenemos una ganadería propia, estamos en una Ah, cooperativa. también, estáis a todo. Estamos a todo, sí, eso al final es lo que hacemos. Pero bueno, Dehesa Lana está dentro de una cooperativa integral de economía social y local que se llama Activa, que bueno, casi todos los proyectos que genera están en Extremadura, pero uno de esos proyectos también es una ganadería de Merina Negra, pero también trabajamos con otras ganaderías afines con las que llevamos muchos años y las que, bueno, nos une un poco el objetivo de darle valor a la lana, de trabajar la lana desde el principio, de cómo podemos mejorar la situación desde el origen. Y entonces realmente nuestro trabajo empieza en la esquila, que también hacemos esa fiesta de la esquila, que me ha encantado, Aina, como lo ha descrito. Intentamos también recuperar eso. Y bueno, desde la selección de la lana hasta llevarla al lavadero, hilatura y demás. Y con esta materia prima comercializamos la lana tanto a otras iniciativas como a pequeños consumidores y consumidoras. Después que nos dimos cuenta, pues que no solo era un problema, ¿no? Y ya nos hablará Ramón también, por supuesto, mucho más de esto, ¿no? El problema pues de las infraestructuras y demás, sino que también había un problema en este mundo de la lana, que también lo veo súper importante, es la pérdida del saber hacer, la pérdida de toda la sabiduría relacionada con la lana, de técnicas, de algo cuando se pierde, cuando se empieza a perder, no solo se pierde la materia prima, no solo se pierden los espacios, también se pierden mucha sabiduría ligada a que es fundamental. Entonces nuestra actividad estuvo muy encaminada también a la formación, primero en formarnos, en buscar esas personas que quedan, ¿no? Esos testigos casi de todo esto, que ya fue difícil y bueno, menos mal que al final este es un pequeño mundo, ¿no? que nos acerca y os puede conocer a gente que nos ayuda muchísimo, nos han formado también por nuestra cuenta y sobre todo lo que nos hemos empeñado en devolver esa formación y también ofrecer y coordinar formación para que no se pierda y otras iniciativas, otra gente interesada pueda, como ese reservorio, ¿no? de saberes ligados a la lana.
Y bueno, pues que el último paso de estos pilares con los que trabajamos es también la artesanía a través de la lana y elaborar diferentes prendas con ese rescate de técnicas, ¿no? Y ligado a esta iniciativa también formo parte, que me gustaría contarlo aquí, de la Asociación Laneras, en la que también participo, que surge justamente cuando surge de esa lana, con la idea de apoyar iniciativas, porque vemos que no solo la lana, por todo lo que ya sabemos aquí, merece la pena, sino que tiene una cosa también muy importante, que activa y dinamiza la comunidad, porque ha sido una fibra muy comunitaria, igual que esa fiesta de la esquila, la lana siempre se ha trabajado en colectivo, y vimos que cuando empezamos a contar el proyecto, se creó una comunidad que quisimos como guardar también, ¿no? Entonces nace la Asociación Laneras con esa idea de no solo luchar por, bueno, por todas estas partes productivas de la lana, que son la base, sino también un poco rescatar esos beneficios que genera como vertebrador del territorio y un poco activador de la comunidad, ¿no? Hablo de beneficios medioambientales, como estamos hablando, y de beneficios sociales y comunitarios, ¿no? Y es un poco a lo que se dedica la Asociación Laneras, a hacer actividades educativas, de sensibilización, de divulgación y, bueno, y en algún proyecto concreto como es la Fiesta de la Lana del Valle del Ambroz. Y no me quiero Pues tampoco súper extender. interesante. Mm, Súper interesante. El campo siempre ha sido muy colectivo. Esto también lo voy Sí, aprendiendo con el tiempo. mm, Lo que pasa es sí, que totalmente. no nos lo cuentan tanto. Bueno, pues voy a presentar también a la siguiente persona que está con nosotros, que se llama Ramón, del proyecto Wool Dreamers. Hola Ramón, bienvenido. Tengo que decirte que últimamente hemos ido a hablar de ti en GER varias veces, que teníamos muchas ganas de escuchar tu proyecto y además que eres pionero en el podcast porque eres el primer hombre que entra como colaborador aquí al podcast. Así que nada, cuéntanos un poco en qué consiste vuestro proyecto. Sí, lo primero, muchísimas gracias porque desde que me lo comentó Aina y que iba a ser el primero en entrar en vuestro podcast, pues me dio mucha alegría y también mucha responsabilidad de estar un poco a la altura. Y nada, pues muchísimas gracias de verdad. Y esto, pues, este proyecto nace de un sueño de revivir pues la historia que habéis estado hablando al principio. Mi familia, somos una familia de Mota del Cuervo, en Castilla-La Mancha, y actualmente, pues, desde mi abuelo ya empezó con un tío suyo a trabajar la lana. Ellos tejían mantas de lana local, de lana de la zona para mulas, capotes de pastor, en telares. Y todo eso, yo desde que tengo uso de razón, vivo entre vellones de lana, vivo viendo a mi padre trabajar la lana, a mis primos, a mi familia, y yo cuando no llegaba a 14 años, pues era un poco trasto y me dijeron, pues mira, tira a aprender un oficio que seguramente que harás más que aquí estudiando, y por suerte dejé los estudios. Que no sirva como precedente, no digo a nadie que deje los estudios, pero dejé los estudios, pero me enamoré de un oficio y me apasioné por él y, y aprendí a cuidarlo y a trabajarlo desde el inicio con mi familia. Empecé a trabajar cuando tenía 14 años, tengo 38, y pues mi padre, mi tío y mi abuelo nos han enseñado a trabajar la lana desde el seleccionar los vellones y clasificarlos hasta lavarlos, cardarlos, hilarlos, y afortunadamente hace unos años también aprendí a tejerlos y, en 2019 ya veía que todo lo que contaban de que la lana tenía un valor en la antigüedad, que esto se estaba yendo al garete, que la lana no tenía valor, que toda la lana se iba afuera, que de los más de 70 lavaderos que hubo aquí en España, apenas quedábamos 3, y que, como bien decía Almudena, que mis compañeros de oficio tenían una media de edad de 65 años. Vi la necesidad de intentar generar un cambio. De generar un cambio no solo para mí y para el trabajo de mi familia, sino para aquellos y aquellas que estáis
cuidando de esta fibra, porque es absurdo en un mundo donde estamos usando 70 millones de barriles de petróleo al año para hacer poliéster, donde estamos llenando desiertos como el de Atacama o países como el de Ghana de ropa, de usar y tirar, que una fibra natural que con un cuidado... Maravillosa. Claro, y con un cuidado de los animales que genera un enriquecimiento de los ecosistemas, evita desertificación, mejora la biodiversidad, evita incendios, que todo eso no se valore. Entonces, hace 5 años empecé a investigar un poco cómo podríamos generar este cambio. Conocí a una comunidad maravillosa que aprecia de verdad lo que hay detrás de la lana, que es la comunidad de tejedores y tejedoras, de ganchilleras, ganchilleros, de knitters, como se le dice ahora que se tiene escrito en inglés. Y a través de investigando este mercado, veía que a todos se le llamaba lana, a todos los ovillos se le llamaban lana. Cuando mirabas el etiquetado, no tenían ninguno, o la mayoría no tenían lana. Ahora se le llama a todo lana. O sea, estamos llamándole lana a una fibra acrílica por darle valor, y a la lana de verdad la estamos tirando. Nosotros ahora mismo empezamos hace 5 años a intentar, a través del mundo tejeril, a intentar crear un puente entre el pastor local y la comunidad de knitters. Y que en ese puente hubiera unos valores de sostenibilidad, no solo medioambientales, que la lana solo ya los aporta, sino también sociales, como bien dice Almudena, visibilizando, trabajando con organizaciones, con gente con diferentes capacidades y promocionando el valor del pastor y de esa fibra, y luego una sostenibilidad. Para que un producto realmente sea sostenible tiene que tener esas 3 pilares fundamentales, si no, no es sostenible. Ahí empezamos a trabajar mucho. Lo que empezó con un rebaño pequeño, ahora son más de 30.000 ovejas, y ahora mismo estamos intentando visibilizar esto. Hemos hecho calidades diferentes para tejer, y ahora recientemente también pues hemos vuelto a nuestras raíces, hemos rehabilitado donde mi abuelo tuvo que parar el telar, y estamos empezando a tejer también en telares manuales para crear, lo primero para crear conciencia, ¿sabes? Y lo segundo, para intentar visibilizar y encontrar caminos donde poder que esas 30.000 ovejas sean muchas más. Si ahora mismo una fibra de poliéster que viene de la misma fuente que viene el diésel, la gasolina u otros productos que tienen un 50 o un 60% de impuestos, ¿por qué el poliéster no lo tiene? Entonces, mientras que no creemos, hay que crear conciencia y también hay que visibilizar la situación real de la lana. Yo muchas veces en Instagram, en redes sociales, ves las cosas muy bonitas, pero lo que hay detrás de verdad son problemas muy, muy, muy serios, y tenemos que afrontarlos entre todos. Y como habéis dicho bien, el poder colectivo, el textil tiene que ser parte de la ganadería. O sea, la ganadería tiene que entrar en el textil, y juntos es como podemos cambiar esto, si no, no vamos a cambiar nada. Y que te iba a comentar, vosotros que hacéis todo este trabajo de concienciación, ¿notas que las consumidoras y los consumidores se están dando cuenta de todo lo que conlleva esto? ¿Qué acogida tienen los productos? Hay una conciencia que cambia, pero es muy lenta porque la lana se ha llevado a niveles considerando basura. Entonces, cuando estás tan abajo, el Cuesta cambio mucho recuperarlo. cuesta mucho levantarlo. Se va viendo Hay que conciencia, construirlo. pero quien más poder puede tener para cambiar esto a corto plazo, pues son las marcas grandes que puedan... La lana representa el 1% de las fibras utilizadas en el mundo textil. Dentro de ese 1% nosotros ocupamos el 6.º lugar. Entonces, en España ahora mismo se calcula que hay unos 55 o 60 millones de kilos de lana acumulados en el mercado. Y estamos empezando a alquilar y se van a acumular otros 27 o 28 millones de kilos. Están tratando las leyes europeas como que tienen que llevar un porcentaje de fibra reciclada, un porcentaje de... No, ¿y por qué no ponemos un porcentaje de fibra local o de lana local? Porque si estamos fomentando la circularidad,
O sea, lo que hay que hacer es aprovechar los recursos naturales antes de empezar a explotar las cosas, los sintéticos reciclados. Estamos de acuerdo, hay que seguir construyendo y proyectos como el tuyo, pues afortunadamente, o como los de Almudena, van por ese camino y vamos, y desde Ganaderas en Red con todo nuestro apoyo. Pues nada, voy a dar paso también a la siguiente persona invitada. Muchísimas gracias, Ramón. Gracias a vosotras. Doy paso a la siguiente persona invitada, que se llama Sete, del proyecto Meri Morena. Bienvenida. Pues nada, en primer lugar, daros las gracias por darnos un huequito también en este programa tan bonito. Y bueno, Lana Meri Morena es un proyecto que nace en la Sierra de Huelva, en la comarca de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, que llevamos pues prácticamente 3 añitos haciendo cosas, ¿no? Y bueno, también quiero decir que para nosotras es un honor estar aquí rodeada con Ramón y con Almudena, porque este proyecto en parte existe gracias a ellos, ¿no? Es un proyecto que surgió de casualidad, ¿no? En el año 2021, cuando nos conocemos, nos reunimos 3 mujeres que vivimos en la Sierra de Huelva, en Cortegana, y cada una de nosotras, que tenemos un recorrido diferente, una formación o una historia de vida diferente, nos conocemos y hablamos entre nosotras y descubrimos que tenemos una motivación en común, una preocupación más bien, en aquel entonces era una preocupación, que era la lana. En mi caso yo soy bióloga y tengo un recorrido bastante relacionado con temas de agroecología y ecología y tal, ¿no? Y siempre me había preocupado de que vivimos en un territorio donde la lana pues, es un recurso, una materia prima que abunda, ¿no? Ya hemos hablado. Yo he calculado que en la Sierra de Huelva se producen unas 250.000 toneladas de lana cada año y obtenemos 250.000 kilos de lana, lo que equivale a tres piscinas olímpicas aproximadamente, ¿no? Y actualmente en la Sierra de Huelva, que hay muchas ganaderías pequeñas, medianas, familiares, ¿no? Como es en el caso de la nuestra, ¿no? Son ganaderías más bien para un uso familiar. Esta lana no tiene salida, ¿no? Porque te la alquila tu vecino, el sobrino de tu primo. Entonces, al final, son personas del pueblo que vienen un ratito, te alquilan tus 20, 30 ovejas, 50 o 100, las que sean, y te dejan ahí la lana porque no entran dentro de un sistema de distribución, ¿no? Y año tras año, pues esa lana la acumulan y la acaban quemando, básicamente quemando o arrojando a los contenedores, ¿no? Porque no tenemos otra opción, no tenemos otra alternativa de qué hacer con esa lana. Entonces empezamos a plantearnos qué estábamos haciendo, ¿no? Quemando nuestra lana. Pues eso, íbamos a una tienda a comprar lana para tejer y como ya han comentado los compañeros, te sorprende porque es muy difícil encontrar una fibra natural. Y cuando encuentras una fibra, cuando preguntas e insistes y quieres lana de verdad, pues te traen lana, pues quizá que viene de Australia, de Chile y tal. Y yo me empecé a mosquear un poquillo, ¿no? Ahí empecé a investigar y conocí el proyecto de Almudena en Extremadura. Nos plantamos allí, le compramos lana y ahí empecé a pensar cómo podríamos hacer pues aquí en nuestro territorio, ¿no? Intentar pues promover que se valore esta fibra, que en las propias tiendas las personas pidan lana, porque, bueno, un poco divulgar los valores de esta fibra natural para que la población local comience a solicitarla, ¿no? Como dice Ramón, si no hay demanda, pues al final no se mueve el tejido. Entonces nuestra iniciativa tiene como 3 pilares, ¿no? Yo siempre digo que cuando hablamos de tejer redes, es un poco por eso. Trabajamos a nivel divulgativo, hacemos actividades con niños, en colegios, con asociaciones de mujeres. Y bueno, pues simplemente hablamos de esta fibra y trabajamos con esta fibra a nivel manual, artesanal, para que las personas tengan un primer contacto y también aprendan los beneficios que tiene pues hacer una actividad artesanal, manual, ¿no? Que el placer que, bueno, todos los tejedores lo sabemos, ¿no? La relajación que te aporta pues estar en contacto con una fibra natural como es la lana. Luego, por otro lado, pues también trabajamos con las administraciones locales, porque por mucha lana que nosotras intentemos lavar, cardar, hilar y tejer, no podemos procesar estos 250.000 kilos de lana que se producen, ¿no? Igualmente,
hemos contado con otros proyectos como el de Ramón, que ellos ofrecen el servicio de procesar la lana a terceros, ¿no? Nosotros hemos reunido la lana de nuestros rebaños, que como ya he dicho no es mucha, nos hemos unido también con el rebaño de una compañera de Ganaderas en Red, de Carmen Vendala, de Riscos Altos, en Sevilla. Hemos reunido este año 500 kilos de lana, hemos clasificado la mejor parte de esta fibra y la hemos llevado hasta Mota del Cuervo, y Ramón nos las ha lavado y nos las ha cardado y aquí la tenemos pues lista para empezar a trabajar con ella. Bueno, nosotros comenzamos con 500 kilos de lana y al final la lana de calidad, la que nos ha quedado para poder llevar hasta Cuenca, han sido 300. Esos 200 kilos de lana sucia o de peor calidad han quedado aquí en mi finca. Entonces ahora nos estamos planteando qué hacer con ella. Y como ya hemos hablado anteriormente de otras compañeras, pues estamos ante una fibra que sigue siendo la peor parte del vellón, la parte sucia, la de peor calidad, pero aún así es una maravilla para el suelo. Está llena de nutrientes y es y un montón de beneficios. También se puede usar como acolchados para retener la humedad, para favorecer los cultivos. Entonces actualmente estamos trabajando con la Oficina Comarcal Agraria para dar formación a los ganaderos, a los pequeños ganaderos que tienen rebaños pequeños, para que ellos aprendan a compostar su propia lana y aprovecharla en la finca, por lo menos que no la quemen o que no la tiren en saco a los contenedores y eso acabe en un vertedero. Y luego, por nuestro tercer pilar, pues en nuestra pequeña producción, ¿no? Que a escala artesanal es muy limitada. En concreto, una de nuestras compañeras, Beatriz, Bea Hilando, ha creado su propia marca. Ella trabaja la lana desde la oveja hasta el producto final. Tiene un pequeño rebaño de oveja merina negra y bueno, a partir de su propia lana la lava, la carda, la hila, hace un jersey o lo que tú le pidas, un gorro, un poncho, y tiene su pequeña marca de lana. Esos son nuestros 3 pilares principales y a través de las actividades que vamos haciendo o de las charlas que damos y tal, se ha ido creando un tejido bastante interesante en la comarca, que hasta ahora nadie había hablado de la lana, nadie le había dado valor y eso pues nos motiva a seguir pues eso, por este camino y trabajando bastante duro porque realmente, bueno, ninguna de nosotras 3 vivimos de la lana, tenemos otras ocupaciones, esto lo hacemos como hobby, pero sí que es verdad que al final gran parte de nuestro tiempo lo dedicamos a esta materia prima, a ponerla en valor y a divulgar sobre sus beneficios. Y bueno, para los que nos vean en YouTube, quería enseñar este cuello. Este otoño he tejido 3 también para regalar y está hecho con lana marrón de Dehesa Lana y con lana manchega de Mota, Manchelopi. Y en este caso, por ejemplo, este otoño he tejido 3 y los he regalado y cada vez que los regalo, pues aprovecho para hablar sobre la oveja merina negra y el proyecto de esa lana y sobre el proyecto de World Dream de Ramón y la lana manchega. Y ya realmente algo tan simple como hacer un regalo a un amigo de un cuello que lo tejes en una tarde, ya te sirve para crear un poco una conversación, ya ellos conocen un proyecto. Pues al final es una pasada que en torno a la lana se genera toda una economía circular, una cultura circular, una sociedad circular y es súper interesante que además ya está creada porque vosotros sois el ejemplo de que ya se está haciendo y de que es así, y de que al final todo está conectado, todo es una red que se teje y que interconecta a todos pues eso, en este movimiento circular que va y que viene. Es súper bonito. Son muy interesantes todos vuestros proyectos. Y bueno, vemos que la mayoría habláis de cómo utilizar la lana también, bueno, pues como un recurso que nos da muchas oportunidades de repensar, nuestro consumo. Esto es algo que lo hemos tocado en todas las charlas que hemos tenido y también la producción de nuestros productos. Así que bueno, al final volvamos un poco a hacer las cosas un poquito más despacio, a tener fibras que nos duren más tiempo, que por cierto, esto que nos has enseñado, qué pena, los que no estéis en YouTube, os animo a que veáis el podcast en YouTube porque la verdad que es precioso. Que está Ina también tejiendo, que mientras está haciendo el podcast está ahí con las aguas chiqui. Que eso Ay, es que yo como no la veo, pero... Yo sí, está ahí tiqui, dale. Sí, la enfermedad. Qué mejor ejemplo.
Pues nada, hay que poner de moda la lana en todos sus posibles usos. Aquí en la zona en la que estoy yo de Galicia, sé que se están intentando recuperar los antiguos lavaderos públicos que había, donde las mujeres fundamentalmente iban a lavar la lana. O sea que esperamos que esto sea, que vuestros proyectos solo sean un germen, o sea, una semilla de algo que todavía tiene que brotar y dar muchísimo de qué hablar y bueno, y ampliarse y bueno, y generar toda esa economía circular, esa recuperar toda esa cultura de la que habéis estado hablando todos. Pues muchísimas gracias por estar. Ha sido un placer escucharos, Almudena, Ramón y Sete. Podéis volver al podcast de GER cuando queráis. Estáis súper invitados. Muchas Y gracias. nada, que mucho ánimo y adelante, que lo que estáis haciendo es maravilloso. Gracias. Muchas gracias. A vosotros. Por vuestro labor también. I carol de set reals ressonen a la vila. Avui toca llevar-se a l'abric. Els batalls repliquen festa, arriba l'estiu. Na Llucia ets la primera, els anyells no se desferren d'ella. La comparsa tranquil·la i acaramullada avança cap als tossadors, arriba l'estiu. Les uves falagueres engronsen els picarols, els batalls repliquen festa. D'una en una ben celestes surten dels estadors, ara passejaran fresques i desvergonyides, alliberades d'escalfor. Hoy en nuestra sección de recomendaciones, Ainhoa nos trae un libro y un documental que no os podéis perder. Así que Ainhoa, adelante. Venga, pues este mes os recomendamos el documental La senda del pastor de la zaragozana Silvia Prada, que es el primer documental que ha hecho, que es la vida de 6 pastores, mujeres y hombres aragoneses de diferentes generaciones que alzan su voz para proteger su profesión en peligro de extinción y la vida en el campo, sobre cómo algunos tratan de sobrevivir para que otros puedan vivir bien. Es una narración íntima y empática, liderada por los protagonistas que nos permiten viajar con ellos durante un año. En la sección de libros os recomendamos el Manual de Usos de la Lana en España, un proyecto del Batán de Mujeres publicado por FADEMUR, la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales. Es de descarga gratuita, lo podéis encontrar en internet y es un manual de esta preciada fibra natural, de todo su proceso, su situación legal, comercial, actividades, innovación, sostenibilidad. Y es muy interesante. Y luego esto que nos hace muchísima ilusión, que es un libro publicado por Justicia Alimentaria, que se llama Voces de la Tierra, narrativas rurales para un desarrollo sostenible. Son 23 relatos, entre los que encontramos Zapatos sin botas, que es de nuestra compañera del grupo de apoyo de GER, María Turiño, y En red Adera, de nuestra queridísima compañera Charo García. Nuestra pastora, me emociono un poco, perdón, nuestra guardiana de los bosques, nuestra poetisa, nuestra compañera, nuestro apoyo, a la que dedicamos este podcast de todo corazón. Y os voy a leer un trocito del relato. Cogieron ramitas y coronaron sus cabezas con la verde diadema. Buscaron la más larga de las ramas y con ella hicieron un cinturón que las abarcaba todas para un abrazo sin pena. La bien conocida espiritualidad de la hiedra arraigó en el corazón de la comunidad femenino-pastoril, guió su amistad, condujo sus metas, sembró su paciencia, la perseverancia y sembró el amor ya fecundo en ellas por la vida en la tierra. Esa red de pastoras, esas mujeres, de tierra, viento y ganado, entendieron que debían ser como la madre naturaleza, como la siempre verde hiedra, que pase lo que pase, se abre paso y crece. Muchas gracias, Charo. Precioso, Ainhoa. Dame un minuto porque Sí. si no me voy a arrancar a llorar yo también. Volvemos con nuestra ya conocida sección de sabores y raíces, que ya sabéis que es donde vamos contando recetas de nuestro libro de cocina que tiene el mismo nombre.
Y bueno, hoy Carmen no puede estar con nosotras, pero lo va a hacer Pili estupendamente. Traemos una receta como que muy esencial y muy ad hoc para el programa, porque es que además no es de comida, pero es algo que sí que se cocina. Y por eso forma parte del libro de Sabores y Raíces. Así que venga, Pili, cuéntanos, que estamos un poco en ascuas con la receta de hoy. Bueno, ya no solo es para el bienestar de nuestros estómagos o para el bienestar por dentro, es para el bienestar de por fuera, o sea, para nuestra piel y para nuestra sensación de, pues eso, de bienestar. Entonces, os voy a contar cómo se hace un jabón afieltrado. ¿Cómo se hace un jabón afieltrado? Yo no hace... ¿Qué es un jabón afieltrado? Un jabón afieltrado es, pues, un trocito de jabón que está recubierto de lana. Esto tiene muchas ventajas, porque, bueno, ya no solo es que son elementos naturales, sino que la lana es un exfoliante natural, si mantiene algo de la lanolina también, bueno, pues esos beneficios que se obtienen en la piel a través de la lanolina. Y os voy a contar un secreto, yo no sabía hacer jabones afieltrados hasta que me lo chivó Aina, que me hizo un tutorial con él. Dice, ahí estoy, y ponía ella su teléfono y me enseñaba y se llenaba ya de jabón para enseñarme a mí cómo hacer un jabón afieltrado. Entonces, este texto además es una receta de Aina, ¿vale? Pero lo cuento yo, para que veáis que yo, que no soy precisamente la más manitas de todas nosotras, soy capaz de hacerlo. O sea, que esto se invita para que lo hagáis cualquiera de vosotros. Lo que hay que conseguir es lana de oveja que esté limpia, el jabón de manos que se prefiera, eso sí, que sea de origen, y esto es a título de investigación que hemos hecho el otro día comentando Aina y yo, que sea de origen, la grasa sea de origen vegetal, porque yo lo he intentado hacer con jabones de leche de burra y no afieltra bien, ¿eh? No de mi burra, que tengo aquí detrás, sino de unos jabones que compré de leche de burra, y no afieltra bien. Sin embargo, las de origen vegetal, coco, oliva, con el aceite de oliva el que mejor. Entonces, hay que necesitar, pues eso, jabón de manos que preferáis, con el aroma que sea, la lana peinada o la lana limpia, sin trocitos, agua tibia y jabón líquido, porque lo que vamos a hacer es desestructurar la fibra para que se haga un tejido no tejido sobre el jabón y una media o un calcetín. Entonces, recubrimos el jabón con 2 capas de lana para que no quede ningún trocito de jabón al aire, ¿no? Que quede bien cubierto. Lo metemos la media, atamos bien ajustadito para que quede como apretado. Dentro de esa media se sumerge el jabón en la mezcla de agua tibia jabonosa y se va flotando en todas las direcciones. Es como para despeinar la lana. Y eso es lo que va a provocar que se desestructure la fibra y se enrede con la fibra de al lado. Comenzamos eso durante varios minutos. Sacamos el jabón de la media, seguimos intercalando los baños de fricción hasta que el fieltro tome consistencia, o sea, que hasta que veamos por un lado, por otro, frotando. Si vemos que ir quitando un poquito de espuma, porque a veces se hace un poco de más y no vemos bien, pues ir limpiando. Y para terminar lo dejamos secando al sol, que le dé de plano el sol. ¿Qué pasa en el norte? Que no siempre tenemos sol. Entonces, lo que hacíamos era, lo que he hecho yo ha sido ponerlo en la trede, en la zona de la lumbre del calor, sobre todo para que se quite la humedad, ¿vale? Y luego ya, si tenéis alma creativa, pues hay otras maneras de adornar, de ponerlo bonito, que eso ya daremos, bueno, nos dará, si no Aina, una clase magistral de fieltro con aguja, el fieltro en seco, que queda también muy cookie y muy bonito. Al final no deja de ser una esponja de lana para uso personal, ¿vale? Y luego cuando la mojas, te duchas, te lavas y la dejas secar. Eso sí es importante, que seque, ¿vale? Y ya está, mirad qué sencillo. Pues nada, habrá que intentarlo. Yo tengo una infiltrada dentro del rebaño de cabras que se llama Amelia y este año tocará esquilarla por primera vez. Entonces, pues voy a aprovechar. También Es las que me has dado una manualidades. idea, Pili. Hay que proponer en Ganaderas en Red el siguiente proyecto es hacer, pues eso, Zooms comunitarios para cursillos así pequeños Tal y cual, breves para tal todo el cual. mundo, accesibles a todo el mundo. Yo lo Es- veo, ¿eh? Yo lo veo. yo lo veo. Hombre, Y escarminar la lana en grupo, o sea, claro. esas cosas es relajante, tía. Y lavar en el lavadero con más mujeres ahí, la lana y tal, le das a eso y qué terapia de tal. O sea, es De terapia grupo.
Y la verdad es que lo que dice Pili, trabajar la lana en comunidad es una experiencia con muchos beneficios, ya no solamente por trabajar la lana, sino a nivel terapéutico, ¿no? De estar charlando, estás haciendo una actividad que te relaja, te libera de tensión, de estrés. Entonces yo os animo a que os animéis y hagáis cosas en grupo. Ahí Súper. queda eso. Mandamos un saludo enorme a Carmen, que no puede estar hoy. Pili, Vale, tienes pues detrás nada, un chicas. fondo maravilloso, maravilloso, vamos. Y niñas, y la burra no sé por dónde anda. Justo detrás Estaba tuya. por ahí hace un momento, Sí, pero hace ahora un ya... momento. A mí el tema del compostaje de la lana, os juro Muy que me llama interesante. poderosamente la atención, porque, claro, dices, ahí, ¿y qué va a hacer ahí? Es que supongo que previamente lleva un proceso para luego ponerla en la tierra. Sí. Me genera mucha curiosidad, mucho interés. Bueno, pues el proceso es realmente simple. El preparar la pila es realmente simple. Lo complejo es controlar, para mí, desde mi punto de vista, es controlar las temperaturas, que tienes que controlarlas porque si no se te puede... Pero bueno, es muy sencillo. Sara Lechuga, que es la chica que nos da los cursos de agroecología, siempre nos explica muy bien cómo debe ser esa pila, ¿no? Y es como una lasaña con capas de paja, de estiércol y de lana. Entonces haces una buena lasaña que como mínimo tiene que ser de 2x2 para que coja la temperatura que realmente toca y la mojas bastante. Tampoco te tienes que pasar. Claro, el punto es entre lo estoy haciendo bien y no, no es el que te hace llamar a Sara. Sara, que no sé qué pasa. Entonces ella te salva al final. Te dice, a ver, no, esto está demasiado mojado, no lo mojes tanto. Y nada, al final es un proceso de compostaje normal y corriente, pero con la lana. Y tú ves que aquello va cogiendo su temperatura. Normalmente ella lo mide con una sonda. Y bueno, una sonda o el termómetro de El hacer termómetro queso. de la cocina. Sí, exacto, de pinchar el pavo o de hacer el queso al compost. y lo pinchas ahí, ¿no? Y ves, esto va subiendo. Entre 70 y 80 la cosa va bien. Cuando ya se pasa a 80, pues hay que mirar de moverlo para que se enfríe un poco. Pero tiene que coger temperatura. Y luego es ir girando para que el proceso se lleve a cabo un poco homogéneamente. Y ella ha llegado a hacer compost con lana en 3 meses, porque claro, aquí en Mallorca hace mucha calor, en 3 meses. Se ha quedado todo fulminado porque claro, aquí hace mucha calor, ella lo tapó con una lona plástica que no le gusta nada, porque luego tiene mucho miedo de que se hagan microplásticos, pero aún no ha encontrado algo que para sustituir el taparlo con esa lona, y en 3 meses la tía tuvo un compost que olía a monte y yo decía, madre mía, pero sí, no, una maravilla, una maravilla. Luego en la lana, o sea, es todo otro mundillo espectacular como para aprender que fascina. Y tener a Sara con esos datos de verdad, pues que es una maravilla. Perdón, es que me indigna. ¿Qué ¿No alivio? sabéis cuántos kilómetros cuadrados? Cabras. Kilómetros cuadrados, hectáreas, millones de monte, ¿y sabéis dónde estaban? En el único puñetero prado minúsculo del vecino. Claro, las cabras, claro. Qué cabronas. Pues nada, muchas gracias a todas por este maravilloso podcast. Y nada, lo dejamos aquí porque me he tenido que subir el monte entero a por mis cabras, ya las he encontrado. Y deseamos que os haya gustado este magnífico podcast y nos vemos en el siguiente.